Hola a todos y bienvenidos al Facebook del Ministerio de Salud y Protección Social. Hoy estaremos en una conversación con el doctor Carlos Álvarez sobre todo lo que se sabe de Omicron y todos los cuidados que debemos tener en estos momentos. Doctor, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Cuéntenos, ¿qué se sabe hasta el momento de esta variante del COVID-19? Bueno, yo creo que podríamos empezar hablando de qué es una variante, ¿cierto? Una variante no es otra cosa en que el virus, en este caso el del SARS-CoV-2, que es el que causa la COVID-19, cuando se replica, su código genético puede ser más leído. Y más leído es que cambia, hay un error en la duplicación de ese código genético. El virus tiene una tirita como de 30.000 letras. Y cuando hace esa duplicación de esas 30.000 letras, algunas de ellas pueden cambiar y es lo que llamamos una mutación. Cuando ocurren muchas mutaciones que hacen algún cambio en el virus, hablamos de una variante. En este caso, la variante Omicron es una variante que se ha caracterizado porque tiene más de 50 mutaciones y al menos 30 de esas mutaciones ocurren en la proteína de la espiga. Si nos imaginamos el virus, la bolita, vemos siempre que hay como unas paticas que sobresalen, que es lo que llamamos la espiga. Esas paticas que salen son las que se meten y se acoplan a la célula humana. Es como la llave y la cerradura que entra y al poder entrar se puede replicar. Porque, Estefanía, recordemos que los virus no se replican por sí solos, sino que tienen que entrar a una célula humana para replicarse. Y ahí ya puede entrar en contexto a tu pregunta. ¿Qué sabemos de Omicron? Que tiene muchas mutaciones, muchas en esa proteína, que hace que pueda entrar más fácilmente. Es decir, que ese acople del que estaba hablando se hace con mayor facilidad. Es como si tuviéramos una llave que tenemos problemas para que abra la cerradura y ahora la mandamos a afinar, la pulimos, queda como una llave maestra, la metemos para que abra. ¿Eso en qué se traduce? Ya hablando biológicamente, se traduce en que el virus entra más rápidamente y se replica más. Es decir, es más contagiosa. Esa es una de las primeras características de este virus, que la persona que tiene contacto con alguien que tiene COVID, en los 2 siguientes días probablemente ya puede estar infectado y puede transmitir el virus. Y a su vez puede transmitirlo más rápidamente. Pero Omicron no ha sido la única variante, sino que han sido varias las predecesoras, como Delta y demás. ¿Qué podemos decir de esta que la diferencia de las anteriores? Sí, digamos que cuando hablamos de variantes, como lo estás comentando, tenemos las variantes, la delta, la gamma, la beta, la alfa, que la Organización Mundial de la Salud las ha considerado de preocupación. Y se llaman de preocupación porque o son más contagiosas, una casualidad, o una característica. 2, pueden ser más agresivas. Cuando hablo de ser más agresivas, es que producen más enfermedad en las personas. Pueden ser más letales, es decir, producen más muertes. O pueden evadir las defensas que se producen cuando a mí me da COVID y me recupero, es decir, aumenta el riesgo de reinfección o también que las vacunas sean menos efectivas. Específicamente, la variante Omicron se diferencia de las otras, como las que teníamos, la que tú acabas de nombrar, porque la variante Omicron, ya dijimos, una es más contagiosa, pero 2, es una variante que logra evadir las defensas generadas por el antecedente de COVID. Es decir, tengo más riesgo de reinfectarme con esta variante. Si me acuerdo cuando la última vez que me invitaron acá, hablamos que tú me preguntaste si era como una reinfección. Yo te dije, no, es rarísimo. Por ahí 1 o 2% de las personas se pueden reinfectar. Es decir, de cada 100 personas que les ha dado COVID, al menos 2 pueden reinfectarse, es decir, volverles a dar COVID, pero 98 no. Con la variante Omicron, eso cambió y probablemente estamos hablando de un 15 o un 20%. Es decir, es más común. Esa es la segunda característica, la posibilidad de reinfectarse con mayor frecuencia. La tercera característica es que esta variante logra evadir parcialmente la inmunidad, es decir, las defensas que me generan las vacunas. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo una vacuna que me protegía el 90%, ahora me protege el 60 o el 50% con la variante Omicron. Es una cosa mala, pero también aprovecho de una vez para comentarte que una ventaja que tenemos es que cuando la persona se coloca un refuerzo de la vacuna, de la misma o de otra, este refuerzo hace que nuevamente las defensas que se venían cayendo con la variante Omicron vuelven a subir otra vez y podemos volver a recuperar esa inmunidad. Entonces, te resumo ya 3 características: más contagioso, aumenta la reinfección
evade la respuesta inmune por las vacunas. Esos es como los tres puntos importantes. Pero hay otra, que de una vez la voy a comentar, y es que comparada con la variante Delta, que es la que estaba circulando previamente, es menos agresiva. Es decir, produce menos hospitalizaciones y muertes comparada con esa variante que es la que ha sido más agresiva de todas las que hemos tenido. Bueno, vamos por partes entonces para ir desmenuzando esas 4 características. Lo primero que tenemos que decir es menos agresiva, pero no significa que no pueda afectarnos, que no podamos tener algunos síntomas, que no podamos requerir en algún momento de alguna hospitalización, porque muchos han estado como la gripita que está dando y se confían y no creen que sea COVID. ¿Qué podemos decir al respecto? Sí, definitivamente tú tocas un tema extremadamente importante. Hace poco estuve en nuestra costa atlántica y se empieza pues dentro de la misma difusión de la contagiosidad que tiene, que es tan alta, van a colocarles nombres como siempre, ¿no? Así como hablamos del abrazo del pato hace unos años, ahora se habla del abrazo de Magda o bueno, otra cosa que podríamos colocarle un nombre, tratando de pues popularizar un poco y como dicen, tomando la suave con la situación. Pero no nos podemos equivocar porque la variante Omicron, como acabo de decir, sí es menos agresiva, pero menos agresiva no es que no sea agresiva. Esto no es un resfriado común, que lo tengamos en cuenta. Así como hay personas que tienen síntomas leves, o como estábamos comentando hace un momento, que incluso pueden ser asintomáticas, no les da nada y te pueden haber contagiado. Con esta variante, las personas que no se han vacunado y las personas que tienen más riesgo de complicarse, es decir, los mayores de 50 años y los que tienen condiciones clínicas que conocemos que son asociados a peor desenlace o peor resultado en COVID, como las embarazadas, las personas diabéticas, las personas con enfermedad renal crónica, hipertensas, que han perdido, que tengan bajas las defensas, son predispuestas a tener complicaciones, incluso por Omicron. Y lo que sí, ya el Ministerio de Salud lo ha mostrado, es cómo la diferencia entre las personas que se han vacunado y no se han vacunado en visitar la hospitalización o incluso morir es extremadamente alto. Eso ya está claro. Entonces, la variante Omicron no es una gripita, no es un resfriado común, probablemente le da menos agresivo a las personas que se han vacunado y esa es la realidad de lo que tenemos en este momento. Por eso creo que hemos visto en los últimos días un incremento de muertes. Esas muertes no es otra cosa que también el número de personas que se han contagiado con Omicron, con esta variante, y que tienen factores de riesgo, como acabo de comentar. Lo siguiente entonces es la vacunación. Y nos dice que disminuye un poco el tema de la vacunación con Omicron y demás, pero la importancia del refuerzo. Entonces aquí reiteremos esa importancia y que a los 4 meses, si ya cumplió su esquema inicial, puede ir por el refuerzo, preferiblemente heterólogo, según las indicaciones del Ministerio de Salud. Sí, de acuerdo. Aquí ha habido mitos, como siempre, del tema de las vacunas, que siempre genera muchos. La primera es que no es mito que las vacunas pierden efectividad. No una, sino todas, las que estamos en el plan nacional, ya sea Sinovac, la que sea la Janssen, AstraZeneca, Moderna o Pfizer, todas, como digo, con la variante Omicron baja esa efectividad. Pero también todas suben con el refuerzo. Esto es importante tenerlo en cuenta. Y todas con esquemas homólogos, es decir, que se coloquen el refuerzo de la misma marca o esquemas heterólogos de otra marca diferente, muestran que son esquemas que suben las defensas y son efectivos. Incluso, como lo ha recomendado el Ministerio, los esquemas heterólogos, es decir, vacunas de marcas diferentes, han mostrado que son extremadamente seguros, son seguros colocarlos, pero adicionalmente puede que incluso sean mejor o más benéficos al hacer esa combinación de biológicos. Entonces, importante. Lo importante, pues valga la redundancia, es que nos vacunemos lo más pronto posible. Porque además, Estefanía, las vacunas no son antídotos. No es que yo me vacune y automáticamente de aquí en adelante quedo protegido, sino para empezar a proteger se demoran 7, 10 días o 15 días. Entonces, entre más rápido me vacune, mejor, le coloque el refuerzo para empezar a estar protegido. Y aquí un dato importante que ya lo había mencionado y es no confiarnos de, no, a mí ya me dio COVID, entonces no me va a volver a dar y no me va a dar Omicron. Sí, es sumamente importante, porque cuando uno le ha dado COVID, me incluyo, a veces uno ya como que dice, bueno, ya, listo, ya pasó, ahora ya me tocó COVID, ya pues por lo menos no me dio grave y afortunadamente, pero no, desafortunadamente acá
como dijimos, las personas que han tenido COVID dan protección, pero para esta variante puede uno reinfectarse. Y desafortunadamente no lo sabemos, en que cuando uno me reinfecto, no significa que me vaya a dar más suave o más grave, no sabemos, eso depende de cada persona. Entonces, como yo no sé si me va a dar grave o más severo o más leve, pues mejor protegernos. También el aspecto del autocuidado por ser una variante más contagiosa. ¿Cuáles son esos cuidados que debemos tener si sentimos una carraspera, si tenemos tos, si tenemos mocos? ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo nos protegemos? ¿Y qué se sabe de los días y del margen que hay para ser contagiosos? Bueno, te voy a dividir la respuesta en dos partes. La primera es la prevención. La prevención sigue siendo exactamente igual de lo que ya conocemos. Es decir, sabemos ya el papel y la importancia de lavarnos las manos, del distanciamiento físico, de los espacios bien ventilados, pero también, y supremamente importante, Estefanía, del uso del tapabocas. Utilizar adecuadamente el tapabocas. Siempre tratemos de utilizar el mejor tapabocas que tengamos disponible, pero no solamente utilizarlo, sino utilizarlo bien. Es decir, que realmente me selle, colocarlo bien acá cuando ven estos, los que tienen aquí el alambrito, ponerlo para que quede bien ubicado, no manipular el tapabocas, si lo van a manipular, retirarme y colocarme, lavarme las manos con agua y jabón o con alcohol, estos geles que conocemos. Eh, Siempre tratar de buscar espacios bien ventilados. En este momento es supremamente importante, y que perdóname que me extienda en este punto, porque lo que sí hemos visto es que cuando está circulando una variable tan contagiosa, si nos sentamos a comer todos a la hora del almuerzo o la hora del café, tenemos un problema. ¿Por qué? No sabemos quién está asintomático. Nos quitamos el tapabocas, estamos a menos de 1 metro de distancia, hablamos que estamos diseminando el virus y ahí podemos hacer un mini brote, contagiar a los que están alrededor mío. Entonces, importante, con una variante más contagiosa, ser más estricto en el autocuidado. Y lo segundo, que tú lo comentabas, es si empieza a presentar síntomas, desde el primer momento que empieza a presentar síntomas, especialmente aquí hemos visto síntomas como malestar general, un poquito de dolor de garganta, como carraspera, dolor de cabeza, algunas veces fiebre, otras veces no, algunas veces no hay pérdida de olfato en el gusto, pero si los síntomas que conocemos usualmente, que los colombianos decimos como que me va a dar gripa, desde ahí, ese momento, aislarlos. ¿Por qué? Porque, como decía al comienzo, este virus es más contagioso y parte del contagio es rápido. Y empieza la persona a eliminar virus, es decir, a poder transmitir a otros rápidamente también. Es decir, 24, 48 horas desde el inicio de los síntomas. Eso hace que ese es el periodo, los primeros 3 días, donde más se contagia a otras personas. Si ya sabemos esto, lo importante es, tengo síntomas, aislarme. Aislarme, y ese aislamiento ha cambiado desde enero, desde el comienzo de este mes. ¿Por qué? Porque ese pico de transmisión del virus ocurre en los primeros 3 días y empieza a caer al cuarto o quinto día, y esperamos que en el séptimo día ya no haya virus suficiente para transmitir. Sin embargo, puede ser que, como digo siempre, los virus no leen los libros, y a veces no es que el día 7 a las 23 horas 59 minutos el virus decida no me replico más y ahí que acabé. Puede ocurrir que a algunas personas el virus pueda replicarse, y por esto siempre, y es importante, la persona el día después del día 7 de los síntomas sale del aislamiento, los casos positivos, mantiene el uso de tapabocas, es importante, y que no esté en espacios donde probablemente no haya buena ventilación. ¿Hay algunos síntomas que se diferencian de Omicron frente a otras variantes? No. Hay algunas cosas que de pronto sí uno podría decirlo de manera anecdótica. Dije, por ejemplo, que en este variante vemos menos pérdida del gusto y del olfato, pero no es que no ocurra, puede ocurrir. Digamos que hay menos tendencia a hacerlo. Puede haber más diarrea, puede haber más síntomas de la parte superior, como digo, de la garganta, de la nariz, mucho más mocos, podría ocurrir, pero no necesariamente puede diferenciar de esta variante las otras variantes y de este virus de otros virus. Lo que sí es claro, Estefanía, es que en este momento en Colombia lo que está circulando principalmente es el virus SARS-CoV-2. Estamos en un pico epidémico. Entonces, síntomas gripales, lo primero es COVID, después puede ser otra cosa. Doctor, ¿esto nos estaría acercando al fin de la pandemia o todavía nos falta camino por recorrer? Bueno, esa es una de las preguntas difíciles de responder, pero tratemos de contextualizar en dos escenarios. O sea, para uno hablar del fin de la pandemia,
Primero, no significa que el virus se haya ido. Primera cosa, el virus no se va a ir. Nosotros lo que hacemos es que fin de pandemia significa que pasamos a endemia. Y endemia es una palabra que suena como fea, pero no significa nada tampoco dramático. Sencillamente significa que el virus sigue circulando, pero ya no es un problema de salud pública, no va a colapsar los sistemas hospitalarios de las unidades de cuidado intensivo. Ese es el punto importante. ¿Cuándo llegamos a pasar a endemia? Cuando tenemos un número importante de personas protegidas. Entonces, si estamos viendo que hay una variante que es muy contagiosa y además que tenemos un plan de vacunación exitoso, que tenemos un porcentaje más de ya el 60% de las personas vacunadas con refuerzos, eso hace que las personas que se han contagiado naturalmente, que han hecho defensas naturalmente, sumado a la inmunidad por las vacunas, se suma y hacemos una inmunidad de rebaño, que ya podría ser alta y estaríamos pasando a una fase de endemia. Ahí estaríamos cerca, como tú lo planteas. Ese es el mejor escenario. Sin embargo, tenemos una dificultad que hay que tenerlo en cuenta y por eso hay que ser precavido, porque hay algo que nos ha enseñado la COVID-19, y es que podría ocurrir que la inmunidad generada por las variantes o por las vacunas se vaya perdiendo en el tiempo. Entonces, podría ser que en 4 a 6 meses aparezca otra variante y la inmunidad que generamos ahorita no nos proteja. Y entonces volvemos a tener otra curva epidémica más adelante. No quiero ser de mal agüero, pero sí es importante que lo tengamos en cuenta los dos escenarios presentes. Depende mucho de qué tan duradera es esa inmunidad. Lo que sí es claro es que definitivamente no todas las personas pierden la inmunidad. Cada vez que alguien se contagia o se reinfecta o se vacuna, va ganando un porcentaje de esas personas, ya mantienen la inmunidad y las defensas de por vida por mucho tiempo. No sabemos todavía, pero mucho tiempo, y probablemente eso hace la diferencia de por qué las personas que se han vacunado tienen menos riesgo de complicarse. Al final puede que la gente le dé otra vez COVID, pero si a mí me da COVID y no me tengo que hospitalizar ni terminar en cuidado intensivo, probablemente es un tema manejable desde el punto de vista de salud pública. Recordemos entonces en este punto quiénes son las personas que deben cuidarse porque tienen factores de riesgo frente a esta variante Omicron. Bueno, en este momento, un punto clave, las mujeres embarazadas, que a veces se nos olvida, mujeres embarazadas por unas razones importantes tienen más riesgo de complicarse, no solo la mujer embarazada, sino también el producto, su feto, y en el caso de su bebé, ¿de acuerdo? Es un punto importante. Lo segundo, enfermedades que conocemos ya, la diabetes, la hipertensión arterial, la enfermedad renal crónica, todas aquellas personas que tomen medicamentos que bajan las defensas o que tengan problemas de inmunocompromiso, llamamos técnicamente, es decir, personas con artritis reumatoidea, con lupus, que tengan inmunodeficiencia, que convivan con VIH, son personas que tienen más riesgo de complicarse. También la obesidad, es un punto que no se nos debe olvidar. Son los grupos grandes para tenerlo presente. Si alguna persona no se ha colocado el refuerzo, debe colocarse el refuerzo. Si no se ha vacunado, debe vacunarse, porque realmente es lo que estamos viendo ahora en los hospitales, justamente las personas que están ocupando las unidades de cuidado intensivo. Pero adicionalmente, los siguientes 15 días, como acabé de nombrar hace rato, decir que no es un antídoto, es importante que no solo deben vacunarse, sino que también deben protegerse en este momento, y casi que la recomendación es, como decíamos al comienzo, si no tiene que salir a centro comercial, no salga, no es el momento de salir en este momento. Si no tiene que ir a un sitio con aglomeración, evite salir, porque tiene factores de riesgo y podría complicarse. Y finalmente, vamos a hacer este cierre dando esas recomendaciones de autocuidado para toda la población y que no nos confiemos en que esto es una gripita que me está dando y estoy bien, no es COVID. Sí, yo creo que lo que he escuchado por ahí, que todos tenemos que contagiarnos, que pues ya es el momento de contagiarnos, no es, lo que es el momento es de vacunarnos, y segundo, si tengo factores de riesgo, cuidarme más, y si no tengo yo factores de riesgo, pero convivo con alguien que tenga factores de riesgo, con mi mamá, mi abuela, tener presente que hay una posibilidad de transmitirles, que así les haya dado COVID o se hayan vacunado, se pueden infectar o se pueden reinfectar, y tenemos que protegerlas. Estamos en 2 a 4 semanas cruciales en este momento, en esta cuarta ola. De lo que hagamos ahora va a depender lo que venga en los siguientes 15 o 20 días.
Doctor Álvarez, muchísimas gracias por acompañarnos, por aclararnos todas estas dudas sobre la variante Omicron y gracias a todos por conectarse en el live del Ministerio de Salud y Protección Social. Es un placer.